Así es, muchachos, le acaban de anular 2 millones de firmas a Abelardo de la Espriella. Recordemos que fue uno de los candidatos que más presentó firmas para presentarse como candidato presidencial, presentando alrededor de unas 5 millones de firmas. La registraduría argumentó por qué fueron invalidadas y es un dato que ya se los voy a revelar. Pero resulta que, entre otros dichos de la registraduría, argumenta que en este en esta inscripción a través del grupo significativo de ciudadanos, es decir, a través de firmas, para la candidatura presidencial de este 2026, pues estos candidatos que se presentaron por este medio presentan alrededor de un 40% de rechazo en sus firmas. Obviamente este es un promedio transversal a todos los candidatos. Entre ellos, obviamente, como ya les mencioné, está Abelardo de la Espriella con un 62% de invalidez de todas sus firmas. Carlos Caicedo, Aníbal Gaviria, Mauricio Liscano, Claudia López y Vicky Dávila, que quedó muy ajustada porque le rebajaron un 44% de las firmas, se las declararon inválidas. Entonces, ¿qué tenemos que entender en primer lugar? Que esto no es solamente para el candidato Abelardo de la Espriella, y es que es una interpretación que se está teniendo porque simplemente está teniendo mucho más margen mediático el hecho de que al señor de la Espriella le hayan anulado 2 millones de firmas. Precisamente porque es mucho más mediático, pues porque está repuntando las encuestas y porque es evidentemente el único que va a quedar tanto en primera como en segunda vuelta, si es que nos vamos a segunda vuelta, de contendor de Iván Cepeda. Entonces, eso es lo que dice la registraduría para el censo para los votos válidos de la primera vuelta presidencial del año 2022, pues resulta que la registraduría saca el 3%, que da unos 640.000 votos, que son el mínimo que tienen que presentar estos candidatos para presentarse por firmas, por supuesto, para poder ser admitidos como candidatos dentro de ese proceso electoral. Esto obviamente corresponde a un 3% de ese número de votos válidos para el año 2022 en primera vuelta. Algunas aclaraciones que son necesarias conocer también y que nos hace ver la registraduría en este caso es que para evitar la desinformación es, por supuesto, que, y haciendo referencia puntualmente al candidato Abelardo de la Espriella, pues que en las mayorías de los casos, como todos los candidatos que les acabo de mencionar, eh, ¿por qué fueron invalidadas las firmas? A Abelardo de la Espriella le anularon o le invalidaron más bien unas 2 millones de firmas. ¿Pero por qué? Porque eran datos ilegibles, porque la información no coincidía con el Archivo Nacional de Identificación o porque las personas no figuraban en el censo electoral. Es decir, que no era un fraude precisamente del señor Abelardo de la Espriella y de su campaña, sino que a la hora de recolectar las firmas simplemente se fue mal el nombre, se salieron del recuadro, no anotaron bien la cédula o cualquier otro dato que se requería tener con total claridad al interior de estos documentos. Entre esos 22 colectivos analizados por la registraduría para encontrar algún tipo de fraude, pues obviamente se encontraron solamente dos que contienen alguna, algún presunto fraude, cuestión que obviamente ya le hicieron saber a la fiscalía para que proceda con las acciones penales pertinentes. Y esos dos grupos de los 22 colectivos que ya analizaron, pues obviamente no corresponden a la campaña Defensores de la Patria del señor Abelardo de la Espriella. Ahora, también les quería comentar algo, muchachos, y es que, como ya sabemos, hace unos días, si no estoy mal, el 12 de febrero, si no estoy mal, el señor David Murcia Guzmán adelantó denuncia disciplinaria en contra del señor Abelardo de la Espriella.
Obviamente esta acción disciplinaria no va a proceder, no va a proceder. En el último video yo les decía, bueno, o está mal asesorado por la candidata presidencial Sondra McCollins, que es abogada y que su campaña se llama Abogada de Hierro, o simplemente es una jugada política. Pues se las dejo sobre la mesa. No es muy complicado encontrar el artículo 24 del Código Disciplinario, que si no estoy mal es ese, que argumenta que la prescripción de acciones disciplinarias en contra de un abogado, por supuesto, prescriben luego de los 5 años. Por lo que el señor Guzmán llega nada más y nada menos que 13 años tarde a revelarse en, en contra de la representación legal de la Espriella, que fue alrededor del 2008, por supuesto. Pues resulta que salen otros otros datos muy interesantes que yo también se los voy a dejar encima de la mesa y ustedes sacan las conclusiones que quieran. Y es que en octubre de el 2025 el señor Guzmán le pidió un indulto y lo que él llama por supuesto un indulto humanitario, que obviamente no es la denominación oficial ni de la Constitución ni de la ley. Por supuesto, esta figura solamente se denomina indulto, a secas. Simplemente el humanitario se agrega como una, a mi interpretación, se agrega como una estrategia, como una cercanía precisamente al gobierno del señor Gustavo Petro, que tanto habla de humanidad, que tanto habla de derecho humanitario, que tanto habla de el derecho de la humanidad. Resulta que el señor Guzmán le pide en octubre del año pasado, del 2025, indulto al señor Gustavo Petro. Le envía una carta, un poco larga por supuesto, al Ministerio de Justicia, en la que, bueno, hace un recuento de todo lo que él hizo con DMG, cómo manejó las tarjetas prepago, prepagadas y pues cómo era su modelo de negocio, cómo lo estructuró, cómo lo montó, etcétera. Hizo un recorrido histórico, cómo él, bueno, logró montar esa eh, multimillonaria estafadora. Y por supuesto, pro- eh, propone al gobierno del señor Gustavo Petro este indulto, obviamente con algunos ofrecimientos que él tuviera que ofrecer a a la sociedad, en el entendido de que, bueno, no ha cumplido la pena, pero no ha cumplido la pena, que son alrededor de unos 30 años, pero ya lleva unos 17 años de los cuales él considera, por supuesto, que ya ha sido suficiente para aprender acerca de el delito que había cometido. Dice que quiere formar un programa público encabezado por él, por supuesto, que se llama Repara Educa, en el que básicamente va a ofrecer unas capacitaciones a la comunidad de educación y prevención financiera para que, entre otras cosas, no puedan caer en esquemas de captación masiva ilegal de dinero. Por supuesto, pues esto hasta ahora el gobierno de Gustavo Petro pues no se ha pronunciado públicamente. De todas formas, esto no es procedente según la Constitución. Esto lo contempla así el artículo 201 de la Constitución, que prevé precisamente que este indulto solamente será concedido para aquellos, obviamente con arreglo a la ley y a las normas públicas, para aquellos que cometan o hayan cometido delitos de carácter político únicamente, por lo que el señor David Murcia Guzmán no tiene derecho al indulto. Espero que eso quede totalmente claro, porque taxativamente lo deja en claro la Constitución, que esto solamente procede contra delitos o contra aquellos que hayan cometido delitos políticos. El señor David Murcia Guzmán cometió delitos contra particulares, evidentemente. Y bueno,
ya para concluir, yo quisiera dejarlos pensando un poco. Qué coincidencia que, bueno, en esta carta también argumenta que el señor Abelardo de la Espriella, en su representación hace unos 18 años, pues se habría quedado con unos honorarios que no le correspondían. Sí, que eran varios miles de millones, no especificaron en esa carta o no especificó el señor Murcia en esa carta cuántos miles de millones se trataba, pero ya especificaba, ya hablaba un poco de lo que venía a pasar ahorita en febrero del 2026. Obviamente la campaña de Abelardo de la Espriella ya estaba sonando y en esa carta también menciona a el señor David Murcia Guzmán, le menciona a Gustavo Petro, pues que el señor Abelardo de la Espriella habría eh, cometido precisamente estos actos de deslealtad o supuesta deslealtad al interior de su labor como abogado con el señor Murcia Guzmán. Obviamente, pues esto resulta un poco curioso, por demás, para mí, por lo menos, porque, primero, ¿qué necesidad tiene él de mencionarlo al señor Gustavo Petro? ¿Qué necesidad tiene? ¿Qué necesidad tiene? ¿Sí? ¿Qué necesidad tiene de mencionárselo si solamente está pidiendo un indulto humanitario? Sí, humanitario, como él lo llama. ¿Qué necesidad tiene? No sé, muchachos. Yo interpreto que esto obviamente se trata de una estrategia política. Vuelvo y les menciono, máxime cuando la señora Sondra McCollins adelanta una acción disciplinaria sabiendo pues, fácilmente que eso se trata de una acción que obviamente no va a prosperar al interior de el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, esto resulta curioso y curioso también que después de unos meses, de octubre acá a febrero del 2026, pues el señor Murcia Guzmán salga ahora sí públicamente a decir lo que ya le había manifestado al señor Gustavo Petro a través de esta carta. Saquen sus propias conclusiones. ¿Por qué lo hace ahora? ¿Por qué lo hace cuando Abelardo de la Espriella está repuntando en las encuestas? ¿Por qué lo hace cuando Abelardo de la Espriella ya estaba sonando con su campaña el año pasado? ¿Qué necesidad de mostrárselo, de mencionárselo al señor Gustavo Petro? Me parece curioso. ¿Listo? Los dejo.